Bueno, hoy estamos para la clase del 8 de junio ya, y estamos a la mitad de la cursada, así que Sí. antes de arrancar, no sé si quieren hacer algún comentario, alguna dificultad que están encontrando, si van bien. No, por ahora yo siento que estoy bien. No puedo hablar en general porque no sé cómo están los otros porque no podemos ver. Pero yo estoy bien, estoy al día con los trabajos, intento incorporar todos los conocimientos nuevos porque la verdad me están gustando y no los sabía manejar. Que eso está bueno, el acercamiento a estas nuevas herramientas. Buenísimo. Nico, ¿cuál es tu orientación en principio? ¿Cuál era tu idea? Escenografía. Ah, bien. Bueno, para escenografía, obviamente todo este recorrido te va a dar una base y después la recomendación sería que sigas 3D. Sí, sí. Que además yo sé que algo de contenido también tienen, creo que en alguna materia tipo dibujo técnico o algo así, o sistemas de representación para Sí, el escenografía. sistema de representación el cuatrimestre pasado, el año pasado, que es anual, estuvimos con una aplicación, pero no era de dibujos, sino simplemente era, ¿cómo se llamaba? Era de ecuaciones, pero simplemente podías hacer dibujos. No me sale el nombre ahora. ¿Pero era 2D o era 3D? Era 3D, podías Ah, recorrer, pero era más para ecuaciones y todo eso. ok. Vos trazabas la línea igual, con la línea de la ecuación. Bueno, ahí, Nico, en tu caso, por eso digo, para la gente de escenografía, el 3D es central, ¿no? Después, obviamente, para otras disciplinas, el 3D para escultura puede ser un complemento excelente. Y por supuesto, para aquellos que les interesa el 3D en sí, ustedes van a ver que está el canal de YouTube de la cátedra, en donde nosotros les vamos linkeando los tutoriales que estamos haciendo para nivel 1, pero en ese mismo canal, si quieren chusmear lo que están haciendo, lo que es 3D, hay una cantidad de videos de 3D que estamos produciendo que, bueno, les sirve si quieren ir chusmeando un poquito, así van viendo a futuro que a lo mejor ahora están haciendo el nivel 1, pues cuando quieran hacer nivel 2, nivel 3, pueden hacer 3D. ¿Sí? La sugerencia. Que chusmeen los videos del canal de la cátedra. Bueno, acá se está sumando. Hola Giselle. Hola Sofía. ¿Cómo están? Bueno, si les parece, vamos a arrancar a explicar el concepto de resolución. Cuando hablamos de resolución, vamos a tener en cuenta que en general es un concepto, o sea, una palabra que se usa mucho, pero que muchas veces esta palabra aparece en distintos contextos de aplicación y que entonces hay que entender que la resolución no es una sola en el ámbito digital. Que la resolución se refiere a diferentes cosas de acuerdo a el contexto donde está aplicada esta noción. Me imagino que ustedes en estas clases, pero también, digamos, antes de empezar la cursada, habrán escuchado hablar de la resolución. Camila dice que sí. Y me gustaría a ver si se tiran el lance de ver cómo la definirían, qué entienden por resolución. Yo entiendo más o menos como claridad de algo, ¿no? ¿Claridad o calidad? Calidad, bueno, Calidad. calidad Pregunto de una porque foto, la palabra claridad de una también cámara. podría tener mucho que ver con, Ah. podría también ser muy pertinente. Y calidad Sí, yo la también. entiendo por las dos, sí. Como que uno, bueno, dice, se refiere a la calidad de la imagen. Lo que pasa es que cuando hablamos de imagen digital, hay como muchos factores que intervienen o hacen a la calidad de una imagen, ¿sí? Y por supuesto la resolución es uno de los factores, pero no es el único. También hay que a veces tener en cuenta cuando hablamos de calidad, es a veces qué es lo que necesitamos de una imagen, porque no siempre se necesita lo mismo. Entonces a veces la calidad eventualmente podría variar de acuerdo a la necesidad, ¿sí?
Pero bueno, es una noción asociada a la calidad. Lo que pasa cuando decimos calidad, por ahí es como un concepto bastante abierto, cada uno puede entender una cosa distinta de una buena calidad de imagen. Entonces, bueno, el concepto de resolución vamos a ver que por ahí nos permite acercarnos a una noción mucho más específica. ¿Alguno arriesga algún otro comentario sobre la noción de resolución? Mientras voy sumando gente, que acá, muy bien. Noé, Julieta, bienvenidos. ¿Algún comentario más? Además de decir, bueno, la resolución tiene que ver con la calidad. ¿Con qué cosas encuentran asociada la noción de resolución? ¿En qué momento se encontraron con este concepto? Con el tema de los píxeles. Con el tema de los píxeles, bien. Y ahí nos vamos a referir a un aspecto muy importante que cuando hablamos de resolución, como les decía, vamos a tener que diferenciar el contexto en el cual estamos hablando de la resolución. Uno de los contextos claramente es la imagen. Pero no todas las imágenes digitales tienen resolución. Justamente, Giselle, vos mencionabas las imágenes hechas de píxeles, ¿sí? Lo que nosotros llamamos gráficas bitmap. Estas gráficas bitmap claramente tienen asignado una resolución, ¿sí? Y este va a ser uno de los contextos en el cual vamos a hablar de resolución. Pero cuando estamos en el ámbito digital, una de las cosas que tenemos que aprender a desmontar es que la imagen digital per se, ¿de qué material es? ¿De qué está hecha una imagen digital? De luz. Nico ahí dice de luz. En realidad, la luz, ¿quién la aporta? ¿De dónde sale la fuente de luz? ¿Te metiste? Ahí Noé, muy bien, está aportando que habla del monitor, es decir, la luz en realidad lo va a aportar el soporte de exhibición. ¿Sí? Sí. Que naturalmente en el ámbito digital el soporte de exhibición, Nico, claramente sí es una pantalla, un monitor, y entonces hablamos de luz. Pero vuelvo a decir, la luz la aporta el monitor. Y el monitor tiene tiene justamente una materialidad física. Ustedes van a ver el monitor frente a ustedes, ya sea monitor de escritorio, ya sea una pantalla de celular. En todos los casos, ese soporte tiene un tamaño, y está hecho de puntos de luz, ¿sí? Pero eso es la pantalla. La imagen digital, ¿de qué está hecha? No sé si cuando decís de píxeles, te referís a los píxeles de, o sea, vamos a ver que tenemos distintos tipos de gráficas digitales, ¿sí? Unas de ellas son las que están hechas de píxeles, ¿sí? Pero básicamente el dato digital está hecho de unos y ceros, código binario, ¿no? Y ese dato se escribe adentro de un chip, es decir, no tiene una materialidad física, tiene una materialidad virtual, ¿no? En un sistema de escritura codificado de forma binaria. Por lo tanto, la imagen per se, cualquier tipo de imagen, no necesariamente las que están hechas de píxeles, justamente eso, tiene una naturaleza virtual, están escritas con unos y ceros, ese dato se aloja dentro de un chip y per se no tiene una materialidad. La materialidad se la va a dar el soporte que nos permite acceder a ese dato digital, ¿no? Y entonces vamos a ver que uno de los soportes naturales que le da materialidad a una imagen, a un texto, a distintos materiales digitales, es el monitor o pantalla, ¿sí? Otro soporte que le daría materialidad es, por ejemplo, la impresora. Es una forma también de darle materialidad a un dato que originalmente es virtual, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de imagen digital, estamos hablando de un dato virtual, y si vamos a hablar de resolución de una imagen digital, vamos a decir, bueno, no todas las datos digitales, no todas las imágenes digitales tienen resolución. Las que sí lo tienen son justamente, como decía Noé, esas imágenes que están hechas de píxeles. Pero yo tengo
un dato que es virtual, la imagen, y tengo otra cosa diferente que es el monitor, que va a exhibir mi imagen, ¿sí? La imagen tiene una resolución per se, y el monitor tiene otra resolución per se. Estamos hablando de dos cosas distintas. La resolución del monitor es una cosa diferente a la resolución de la imagen. Y lo que nosotros sí vamos a tener que estudiar, primero en qué consiste cada una, y después ver cómo estas se relacionan, porque siempre como la imagen es virtual, va a necesitar de otro soporte, de relacionarse con otro soporte para poder exhibirse. Entonces vamos a tener que relacionar la resolución de una imagen con la resolución del monitor. Y eventualmente también vamos a tener que relacionar la resolución de mi imagen con la resolución de una impresora. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que vamos a poder decir cuando hablamos de resolución, que no es lo mismo la resolución que tiene un monitor, a la resolución que tiene una imagen, a la resolución que tiene una impresora, ¿sí? Como ya dijimos, la resolución de una imagen es virtual, o sea, es un dato que no tiene una materialidad, que se escribe con unos y ceros, y que nosotros no los podemos tocar esos datos, por decirlo de una manera. En el caso de una imagen virtual, las imágenes que sí tienen resolución, como decíamos, son las imágenes hechas de píxeles. Espero que mientras voy a compartir la pantalla y nos vamos a ir al Photoshop. Y entonces sí, vamos a decir que la resolución de una imagen, acá la estamos viendo, ¿de qué estaría hecha la resolución de esta imagen en particular que estamos viendo? ¿Qué cosa me da la resolución? A ver, Giselle, dale. Los píxeles, ¿no? La cantidad de píxeles que yo tengo, ¿sí? Cuanto mayor píxeles tenga, mejor es la calidad. ¿Eso es así? Bien, eso como premisa, sí. Pero lo que después podría pasar, o sea, en principio, a mayor cantidad de píxeles, mayor cantidad de datos que yo voy a poder describir, ¿sí? A veces ponemos el ejemplo, es decir, por ejemplo, yo acá hago un zoom, y va a llegar un punto en que este zoom, o sea, como que hay ciertos detalles que están y otros quizás no tanto, ¿sí? Y que va a depender cuántos píxeles yo tenga, a mayor cantidad de píxeles, mayor resolución, y, como vos bien decís, Giselle, mayor calidad. Lo que sí puede pasar, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video de formatos de archivo. No. No. Bueno, importante que lo miren, porque ahí justamente va a explicar que cuando yo guardo este archivo, le asigno un formato, y depende del formato que le asigne, yo voy a estar, eventualmente, depende del formato, alterando la información de esta imagen, y la puedo estar deteriorando. Entonces, tener cantidad de píxeles no necesariamente a veces es tener calidad de píxeles. ¿Se entiende? O sea que no es lo mismo que pasarlo a un JPG que a un PDF, digamos. Sí, más que a un PDF también, o sea, eso sí, pero mejor, o sea, los formatos que mejor conservan el dato van a ser TIFF o PSD. ¿Cómo? TIFF o PSD. Esto está muy bien explicado en el video de formatos que les recomiendo que miren. Ahora, vamos a ver, voy a hacer una operatoria para que vean lo que puede hacer un JPG, por ejemplo. A ver si me lo hizo o no me lo hizo. Sí, ok. Está medio lenta la máquina por lo que veo, ¿eh? No me estaría... Imagen, tamaño de imagen. Ah, perdón, faltaba hacer esto. Yo voy a hacer esto, ¿sí? Esto que estoy haciendo, si me lo deja hacer, esperen que estamos medio... Ok. Sí, ¿qué le pasa a mi máquina? Está medio colgada. Esperen que voy a hacer así, miren, porque cuando... Vamos a volver a abrir un archivo, el archivo este. Yo cuando tengo un archivo, este archivo tiene una cantidad de datos, en este caso una cantidad de píxeles, ¿sí? Yo acá voy a hacer una operación que es reducir la cantidad de píxeles. Ahora sí, me lo hizo, ¿sí?
esta podría ser una imagen que yo encuentro en internet, ¿sí? De forma regular. Esta imagen, si fuera así como la descargo, tiene 189 píxeles por 142. En este caso, me está diciendo cuántos píxeles en total, ancho por alto. Y me está diciendo cómo los distribuye por pulgada. Yo podría decirle que quiero más píxeles, ¿sí? Es decir, que quiero aumentar la resolución, ¿sí? Entonces, que en lugar de 5, quiero 25 centímetros, en lugar de 100 y pico, paso a tener 945 píxeles por 710. Supuestamente acá estoy aumentando la resolución, ¿sí? Agregando píxeles. Pero fíjense qué pasa con esta imagen. ¿Cómo se ve? Se desmejora. Se desmejora. Por eso a veces tener más cantidad de píxeles no necesariamente es tener más calidad de imagen, ¿sí? ¿Qué pasa? Una cosa es que yo tenga el dato de origen, que yo tenga un dispositivo como puede ser un escáner, una cámara de fotos, una cámara de video, y que al momento de capturar la imagen fabrique X cantidad de píxeles, ¿no? A partir del referente que está tomando, y entonces esos píxeles se construyen en ese momento. Cuando yo tengo ese dispositivo, de esta manera, bueno, estoy construyendo un dato digital de buena calidad, en principio, ¿sí? Si, caso contrario, yo no tengo esa cantidad de datos de entrada, como vimos, yo puedo fabricar más píxeles y, entre comillas, aumentar la resolución, pero en este caso, si yo aumento la resolución una vez que yo parto de un archivo X, aumentar la resolución en este caso no significa aumentar calidad. O sea, va a depender del dato de origen, o sea, ese píxel qué contenido tiene y si ese píxel tiene un contenido que es, digamos, de calidad. ¿Se entiende? Entonces, por eso digo que no siempre es simétrico que a más cantidad de píxeles es mejor calidad. Pregúntame, Giselle. En todo caso, sería que si una imagen tiene una resolución bastante grande, uno si la achica no pasa nada, pero en el caso de que quieras agrandarla, ahí la imagen empieza a verse distinta, peor. Se ve deteriorada. Bien, ¿qué pasa, Giselle? Este procedimiento de agregar o sacar píxeles, es decir, cambiar la resolución, deteriora la imagen, tanto sea para achicar como para agrandar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo achico, el ojo no lo percibe. Esa es la diferencia. No lo sabía eso. Imagínense como yo digo que yo tengo una imagen y de repente en mi hoja se me cayó una mancha de tinta, como yo digo, y agarro esa imagen con esa manchita de tinta y la reduzco, voy a una fotocopiadora y la reduzco, o hago el procedimiento contrario, a partir de esa imagen voy a una fotocopiadora y la amplío. Esa manchita, eso que entiendo como un defecto, en la medida que yo lo achico, el ojo deja de percibirlo, pero no es que el defecto no esté. O sea, es menos perceptible cuando se achica respecto de cuando se agranda. Pero el proceso en realidad es el mismo, ¿sí? Si yo saco píxeles, estoy sacando dato, y si agrego píxeles, estoy fabricando nuevo dato. ¿Mm? ¿Y qué pasa? No es lo mismo fabricar el dato de origen, es decir, que yo construyo el píxel con el dispositivo, como decíamos, yo tengo un escáner, por ejemplo, si tiene la posibilidad de tener uno en casa, los escáneres tienen realmente una captura de resolución muy alta. No sé si alguno de los que están acá en el grupo tienen en su casa un escáner, una multifunción, por ejemplo, que es una impresora con escáner. ¿Alguno tiene? Giselle, ¿no? ¿Nico? No tengo la suerte. ¿Alguno tiene la Yo suerte? tuve una. ¿Tenés una? Ya no. A ver, esperen que... Noé tiene una. Noé tiene una, perfecto, Noé. Yo haría la prueba, que escanees tu mano, ¿no? Y van a ver que si configuran la mayor resolución de escaneado que tiene disponible el escáner, van a ver que tiene una captura con un nivel de... O sea, fabrica píxeles, fabrica muchos píxeles con un dato que lo releva de origen. Y entonces tengo una imagen de alta calidad, ¿sí? Pero vuelvo a decir, o sea, en principio uno puede partir de la premisa que a mayor cantidad de píxeles es más calidad, pero bueno, en el ámbito digital, atención de dónde proviene ese dato. Si proviene de la captura directa de un dispositivo, seguramente sí, muchos píxeles significan buena calidad.
Ahora, si son imágenes que se manipularon y que uno descarga y que después sí, no necesariamente la cantidad de píxeles se traduce en buena calidad de imagen. Sí hay una idea. Si tomamos el ejemplo de un mosaico bizantino, de una imagen resuelta por unidades de color, como las teselas de un mosaico, sí, si yo tuviera 20 mosaicos por 20 y tengo que describir una cara, Noé sos de las pocas privilegiadas que tenés ahí, que tenés impresora con escáner, ¿sí? Entonces les decía, si yo tuviera 20 teselas por 20 y tengo que dibujar una cara, seguramente esa cara no va a tener cejas, no va a tener pestañas, porque tengo 20 por 20. Ahora, si tengo 2000 por 2000 teselas, por ahí sí puedo empezar a hacer el detalle del ojo, de la ceja, de la pestaña. Entonces, sí, la cantidad de píxeles, depende de la que tenga, va a poder describir o no una cantidad de detalles, pero como vuelvo a decir, depende ese píxel si viene de origen del dispositivo o si lo fabrico como lo acabo de hacer yo. En este caso, si yo tengo esta imagen de origen, esta imagen, como decíamos, tiene 189 píxeles por 142. Por lo tanto, acá vamos a ver que esta florcita, seguramente hay una cantidad de detalle en las luces y sombras, en las nervaduras, que claramente cuando yo me acerco, ese detalle se pierde y no está en el dato de origen, ¿sí? Entonces, yo podría decir, le agrego píxeles para aumentar la resolución, como hicimos recién, pero ¿qué pasa? ¿Qué les parece que hace el programa cuando yo le digo que fabrique estos nuevos píxeles? Fabrica los nuevos píxeles con la información que ya tiene antes y no es tan buena. Perfecto, Nico. O sea, los nuevos píxeles se van a fabricar con la información que ya está en la imagen. Y si en la imagen no estaban las nervaduras, no estaba el detalle del fondo, ese dato que no está de origen, por más que yo le agregue píxeles, no va a aparecer. Simplemente lo que va a hacer, que lo que estamos explicando, es el proceso de interpolación, ¿sí? El proceso de interpolación significa fabricar nuevos píxeles a partir de los que ya tengo. Cuando estoy interpolando, estoy cambiando la resolución, ¿sí? Ahí tenemos un texto, que era que estoy pensando, lo tendría que linkear en la clase 6 junto con el de resolución, que se llama interpolación, dentro de la bibliografía. Se los voy a agregar en el EVA, ¿sí? Porque está totalmente relacionado resolución con interpolación. Entonces, yo lo que acabo de hacer, como bien explicó Nico recién, al decirle que fabrique nuevos píxeles, que fue al cambiarle el tamaño, le estoy cambiando cuántos píxeles, y fíjense que está tildada la opción remuestrear. La opción remuestrear justamente significa interpolar. O sea, por un tema de traducción, en español se traduce como remuestreo, pero el término técnico es interpolación, ¿sí? Y me ofrece distintas posibilidades para hacer estos cálculos, ¿sí? La opción bilineal, la opción por aproximación y la opción bicúbica. De todas ellas, la opción recomendada es la bicúbica. La bilineal, básicamente, ¿qué hace? Toma fila y columna, el píxel de arriba, de abajo y de cada costado, toma 4 píxeles de referencia y agrega uno nuevo y le va a poner un color que va a ser promedio de el que está arriba, el que está abajo y el que está a cada lado, ¿sí? Eso es lo que hace el bilineal. Perdón, me quedé pensando. Ese es el bilineal, sí, estaba bien. El de aproximación es más básico todavía. Toma los dos de cada lado. Toma los 2 píxeles, uno de cada lado, y hace un valor promedio de esos 2 que tiene al lado, ¿sí? Ese es el de aproximación. En cambio, el bicúbico va a tomar todos los píxeles, no solo el de arriba y el de abajo de cada lado, sino también el que se une por las puntas, y hace un promedio tomando más píxeles como referencia, ¿sí? Así que siempre el recomendado es el bicúbico, y como vemos claramente, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, cuando yo agrando? Fíjense que, ¿cuál sería el efecto
visual de haber interpolado y de haber sumado píxeles en este caso? ¿Cómo se ve la imagen? Más Como detallada. borrosa. Más borrosa, ¿sí? Como más fuera de foco. ¿Por qué? Porque a lo mejor donde yo tenía antes un contraste, por ejemplo, blanco y negro, ¿no? Yo tenía por ahí un área de contraste blanco y negro. Como le voy a agregar nuevos píxeles entre medio, los va a alternar entre las que ya tiene, ese píxel nuevo, ¿qué valor tendría? Si yo tuviera un píxel blanco y uno negro, ¿en el medio qué le pongo? Si tomamos, por ejemplo, el que es Yo por acá. también pensé que era yo, pero como veía que se movían. Ahí está, se cortó, Mariana. Ah, perdón. No, se cortó un poco Sí, tu audio, por eso. me está Te diciendo quedaste que la conexión está inestable. Les decía, si tomamos el ejemplo más sencillo de tomar 2 píxeles de referencia. Si yo tengo en una imagen, ¿no? Un área de blanco que se encuentra con un área de sombra, como tenemos acá estas partes, ¿no? Supongan que esto en lugar de amarillo es blanco y esto es negro para hacerlo más fácil el cálculo. Si yo tengo valor 0 y valor 255 y le tengo que agregar nuevos píxeles en el medio, ¿qué valores van a tener esos píxeles? La mezcla entre los dos. La mezcla entre los dos. Entonces, donde antes había una Gris. zona de contraste, al agregarle píxeles, lo que estoy generando es como un degradé, donde antes, vuelvo a decir, parecía un contraste, ahora queda un pasaje. Y por eso, al agregar píxeles, el efecto es como de desenfoque. ¿Sí? Caso contrario, si yo saco píxeles, el efecto va a ser al revés y la imagen va a quedar como más contrastada. ¿Sí? Porque saca píxeles y también para sacar, ¿qué hace? Hace cálculos de promedios de color y fabrica nuevos píxeles para tratar de describir la misma imagen pero con menos píxeles. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, en el caso de reducir, saco píxeles y los píxeles que quedan van a tratar de ser promedios de los anteriores. ¿Sí? Y en el caso Queda más contrastado, ¿no? Y entonces el efecto visual es como una imagen más contrastada. Y cuando yo agrego píxeles, el efecto visual es, vuelvo a decir, donde antes había contrastes, ahora va a haber pasajes, y entonces queda la sensación de un fuera de foco. ¿Sí? Por eso cuando ustedes eligen un tipo de remuestreo, fíjense, como yo les decía, el bicúbico es el que va a tomar mayor cantidad de píxeles de referencia, y dice, ¿no? Bicúbico más suavizado, ampliación, bicúbico más enfocado, reducción. O sea, como que, ¿qué pasa? Además de hacer los cálculos, trata de aplicar un pequeño filtro para compensar este efecto. Igual, como ya vemos, el efecto no se termina de compensar si yo tengo que fabricar muchos nuevos píxeles. ¿Sí? Y de última, uno lo que termina haciendo, en este caso yo tenía que ampliar, bueno, si yo tengo esta imagen al 100% y se ve fuera de foco, bueno, trataría de compensar esto con un filtro de enfoque, ¿sí? Para recuperar los contrastes donde no los había. Pero todo esto no dejan de ser como parches, porque la imagen no tiene el dato de origen. Vuelvo a decir, tengo una imagen con más píxeles de los que tenía originalmente, la máquina los puede fabricar, pero esto tiene un costo visual y un costo en términos de calidad muy alto. Por lo tanto, cuando uno aplica interpolación, o sea, cambia resolución de imagen, hay que hacerlo con conciencia y mesura. Si yo, por ejemplo, tengo una imagen, en el caso anterior, que de origen tiene esta cantidad de píxeles, yo ya sé que si le duplico la cantidad de píxeles originales, ya el efecto del fuera de foco empieza a ser visible. Si yo aumento un 20%, por ahí este efecto no se nota al ojo. Pero si aumento ya un 100%, es decir, duplico la cantidad, esto ya es un efecto muy, muy obvio. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien, porque hasta ahora empezamos hablando de resolución, pero ya como que me fui para lo que es la manipulación de la imagen y el concepto de interpolación. Vamos a tratar de aportar lo que sería una definición de diccionario del término de resolución, ¿no? Si ustedes buscan en un diccionario técnico, tienen el glosario nuestro también para consultar, que les recomiendo que lo hagan para determinados términos. Va a decir que la resolución
es la cantidad de, y ahí vemos, depende del contexto donde lo estamos aplicando, en este contexto que estamos hablando de la imagen, sería la cantidad de píxeles de imagen por pulgada lineal. ¿Sí? Esta es una definición de diccionario. ¿Qué significa esta definición? Que después en la práctica esta definición empieza a quedar un poco incómoda, así como está hecha. Cuando hablamos de pulgada, ¿de qué hablamos? Porque es una medida es una medida física que nosotros no usamos, nosotros usamos el centímetro. Pero lamentablemente, como esto viene de Estados Unidos, ellos usan la pulgada. Sí. ¿A qué equivale una pulgada en términos de centímetro? A 2, y algo era, ¿no? Muy bien, 2,54, Giselle. 2,54 centímetros es una pulgada. Como vuelvo a decir, estas codificaciones ya están estandarizadas. Nosotros, cuando hablamos de resolución, en términos de hablamos de píxeles por pulgada, ¿sí? Por ejemplo, esta imagen tiene una resolución de 96 píxeles por pulgada. Pero ¿qué pasa? Esta definición, así como está planteada, asocia el concepto de resolución a una medida física, que es la pulgada. Y a veces, esto como está planteado, empieza a quedar incómodo en términos de, digamos, de los contextos prácticos de aplicación. Vos, cuanto mucho, Carla, cuando estés cerca de la hora, me vas diciendo y después, ya saben, ahí muy bien, Sofía, 2,54 centímetros. Tenés 6 minutos, te aviso. Sí. Entonces, como les decía, acá tenemos una imagen que distribuye de estos píxeles que tienen total, de a 96 por pulgada. Y por lo tanto me va a dar X medida física en pulgadas que las traducimos en centímetros. ¿Sí? Yo le puedo cambiar la resolución, pero ¿qué pasa? Si está tildado acá, o sea, está tildado remuestrear, es decir, interpolar, atención, porque lo que estoy haciendo es cambiar la estructura en píxeles de mi imagen. Y esto siempre que se hace hay que hacerlo con conciencia. Yo en general, cuando tomo una imagen que necesito usar para algo, lo primero que hago es destildar acá. O sea, no cambio la estructura de la imagen en términos de píxeles, y sí me fijo qué tamaño me da. Y por ahora les voy a decir dos estándares. Si esta imagen yo la tuviera que mostrar en monitor, un estándar es que la imagen esté a 72 píxeles por pulgada. Después vamos a ver que esto así planteado tampoco sirve del todo. Lo que más importa es esto, que es cuántos píxeles totales tiene. Y que el píxel de imagen, como premisa, ¿no? Como concepto, no tiene un tamaño físico per se. Como yo les decía, esto es un dato digital, es un dato virtual. El píxel no tiene tamaño. ¿Qué cosa les da el tamaño a un píxel de imagen? ¿Cuándo este píxel adopta un tamaño? Porque, como les decía, estos son unos y ceros. Es un dato adentro de un chip. Por lo tanto, el píxel de imagen no tiene intrínsecamente un tamaño. Pero el tamaño se lo va a dar el soporte cuando se tiene que representar un color, por ahí. No, en este caso después está el color del píxel, pero digo, yo por ejemplo esta imagen la estoy visualizando al 100%. ¿Sí? La estoy visualizando entre comillas a un tamaño, pero el tamaño me lo va a dar el monitor. O sea, lo que le pone el tamaño al píxel es la relación que la vamos a ver con el monitor. O eventualmente, si yo esta imagen la imprimo, ¿sí? Es lo que yo estaba haciendo acá. Si yo la pongo en relación a un monitor, le voy a poner 72 y me va a decir que me va a entrar 6 píxeles, 67 por centímetro y de alto 5 píxeles por centímetro. ¿Sí? Si yo esta imagen la tuviera que imprimir, tendría que poner una resolución, le vamos a poner un estándar de 200, ahora vamos a explicar por qué. Y esta imagen... la máquina. ¿Cómo? Que según la máquina que utilices. Vamos a ver que por eso... La impresora. Sí, o sea, es el dispositivo de exhibición, llámese pantalla, llámese monitor, llámese impresora, es ahí donde el píxel de imagen va a adquirir un tamaño, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera que imprimir,
esta imagen que tiene esta cantidad de píxeles, a una resolución adecuada de impresión doméstica, se imprimiría a 1,8 por 2,4 centímetros. ¿Sí? Y si yo digo, no, yo esta imagen la quiero mucho más grande, ahí ya tengo que interpolar, fabricar nuevos píxeles, pero voy a tener las consecuencias de calidad que ya estuvimos viendo, si hiciera ese procedimiento. ¿Sí? Por lo tanto, yo siempre destildo acá, observo qué es lo que yo voy a necesitar con esta imagen, qué tamaño me da, y evalúo si esta imagen me va a servir para lo que yo quiero hacer. Claramente estoy hablando acá de una imagen con muy pocos píxeles, y sí, estaría muy limitada. Por ejemplo, si ustedes quisieran tomar esta imagen para hacer su trabajo de montaje de Animal Fantástico, por eso ahí Carla les... Estarían en problemas. Estarían en problemas. Y Carla ahí les sugiere en el trabajo práctico partir de imágenes de más o menos, ¿qué dijiste? 2000 píxeles, ¿no? Carla, Sí. 2000 de cada lado, o sea, fíjense. ¿Por qué? Porque yo necesito que al 100% tenga una cantidad de detalle, y que si yo tuviera que hacer una selección con esto, fíjense lo que es un horror, tengo muy poco dato de base. Y después, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen el montaje, por ahí mezclan esta imagen con otra que tenía 3 veces más de píxeles. Y se empieza a ver la diferencia entre la calidad y el dato que trae una imagen respecto de la calidad y el dato que trae otra imagen, ¿no? Les habrá pasado que cuando por ahí empezaron a montar, alguna imagen se veía mucho más grande y otra mucho más chica entre sí. Esto tiene que ver con qué resolución tiene cada una de estas imágenes que ustedes están utilizando. Ahí queda un minuto, Mariana. Enganchamos. Ahí queda un minuto, sí, así que ahora vamos a cortar. Sí. Entonces, ¿hasta acá preguntas? No. ¿Vamos bien? Bueno, hasta ahora Sí, sí. entonces, y con este minuto que me queda, cerramos lo que sería la resolución de la imagen digital, de la imagen hecha de píxeles, porque vamos a ver qué pasaría con la imagen vectorial. Si yo digo que la resolución es la cantidad de píxeles de imagen por pulgada lineal, ¿qué pasaría con una gráfica vectorial? Si se corta, lo van pensando para contestar cuando volvemos, como en la televisión. Chan. ¿Qué pasa con una imagen vectorial? Si yo digo que la resolución es la cantidad de píxeles de imagen por pulgada lineal.